Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Quiero que recuerdes, mi querido y mi querida Tauro, que tú eres el hacedor, la hacedora de tu propia realidad y que son tus decisiones las que están marcando tu camino. Tus guías espirituales sí te ayudan, sí te aconsejan, pero a la larga eres tú quien toma tus propias decisiones. Quiero que pienses en esa situación que tú estás viviendo ahora en este instante, porque tus guías espirituales ya mismo te tienen una palabra de poder para el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué bonito! Te dicen, el cielo te da el poder de sanar. Espectacular. Mira, te están diciendo que todo lo tienes en tus manos y que es tu voluntad la que determina esa sanación para tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y no solamente sanarte a ti, sino también sanar a otras personas que muy seguramente están necesitando de tu palabra, de tu aliento, de tu ayuda en este preciso momento. Escribe una palabra de poder en los comentarios de este video. Puedes escribir si tú quieres y si no, pues lo haces en tu mente. Lo importante es que tú lo hagas, no importa si no lo escribes. Puedes escribir yo soy salud, yo soy éxito, yo soy abundancia, yo soy claridad. Bueno, pues escribe hecho está en los comentarios del video, pero hazlo por favor en tu mente o en los comentarios del video. Es muy importante que lo hagas a diario. Estas palabras de poder que yo les doy a ustedes son para que las repitas, para que tú las digas, para que las interiorices y para que las hagas una realidad en tu vida. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas para nuestras queridos y mis queridas Tauro, para su economía, para los solteritos y para las parejitas o para el amor. Vamos a comenzar con la economía. Y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con respecto a tu economía, te dicen las cartas en este día de hoy, tu trabajo está teniendo muchos frutos. ¿Existe algún problema, dificultad que se te había estado presentando? Bueno, vas a tener la suficiente claridad mental para poder avanzar, para poder seguir adelante. Pero lo que me dicen también tus guías espirituales es que tienes que tener mayor prudencia en cuanto a lo que tú hablas y le dices a las demás personas de lo que tienes o lo que pierdes, lo que ganas o lo que no ganas. Bueno, eso consérvalo como que más en tu intimidad. En un futuro más bien cercano me dicen que hay cierto problema, dificultad por un dinero, por una cuestión, va a ser una cuestión como legal, algo relacionado con tu familia. Entonces, si aún no sucede eso, por favor fíjate bien si puedes prevenir esa situación de alguna manera. ¿Listo? Mira, te dicen tus ángeles en el día de hoy que tienes una buena oportunidad en este momento de hacer una siembra. Alguna persona, especialmente que sea alguien, no sé, conocido, desconocido tuyo, como tú lo decidas, alguien que necesite algo urgentemente, ya sea un plato de comida, vestido, algo que signifique para ti, ¿listo? O tal vez algunos medicamentos que alguna persona esté necesitando en este preciso momento, ¿listo? Bueno, me dicen también que tengas mucho cuidado con la pérdida de cosas, de posición, de documentos. Este no es un momento propicio para que estés tal vez, no sé, pensando en otras cosas distintas y tomar decisiones desacertadas en medio de cierta confusión emocional que puedas tener en determinado momento y tomar una decisión muy desacertada en este aspecto financiero para ti. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, me dicen las cartas que hay una cuestión en tu trabajo, relacionado con tu trabajo, algún ajuste de papeles, alguna firma de algunos documentos o un problema, dificultad que se ha presentado en tu ámbito laboral. ¿Es momento de solucionarlo? Sí, es momento de hablarlo, definitivamente, para que las cosas tengan un buen término para ti. Porque mira, hay muchas personas involucradas en este asunto que no están como muy receptivos contigo. Bueno, entonces
entonces lo que vas a hacer es hacerte algunos baños amargos, unos baños dulces, o si es posible que te vayas a meter al mar, sería algo ideal, y si no, pues hazte el baño con azúcar y con sal también. Bueno, investiga en Google, en YouTube, cómo hacer esta cuestión, o también podrías hacer la limpieza del huevo. También te lo podrías hacer. Te recomiendo mucho un canal que se llama Alelia Astral. Ahí están algunos rituales que te pueden servir muchísimo para esta situación que puedes estar presentando en este momento. Bueno, en un futuro más bien cercano para ti que estás solterito y solterita, me dicen las cartas que hay cierta cuestión en tu familia que está un poco confusa, un poco oscura. Mira, me dicen las cartas que eres tú la persona llamada a tener la firmeza y la claridad mental para poder solucionar esta cuestión, pero al mismo tiempo me anuncian tus guías espirituales que tú vas a estar a salvo de naufragios, a salvo del crimen, a salvo de cualquier cosa, persona, circunstancia que te quiera dañar. Definitivamente tú sales adelante. Bueno, mira, hay cierta sociedad, cierto pacto, cierta alianza que tú estás pensando hacer con una persona. Te conviene mucho, mucho. Tiene la bendición divina de tus guías espirituales. Además, podría ser que en ese trabajo o en ese negocio que tú estés queriendo emprender, encuentres una persona, una pareja, un compañero de vida que tú tanto lo has estado esperando. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas, para el amor precisamente. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Vamos a ver qué te dicen las cartas en este día de hoy con respecto a este amor, a esta situación. Wow, hay problemas y dificultades entre ustedes, y yo te digo que está más que todo dado por falta de madurez, diría yo, falta de madurez emocional. Tal vez tú eres una persona con años, con muchos o pocos años, pero hay cierto grado de inmadurez en esta relación. Muchas cosas ocultas, me dicen las cartas. En este preciso momento han habido demasiados sueños, demasiados anhelos entre ustedes dos que no se están cumpliendo, que se están viniendo abajo definitivamente, pero es por falta de conocerse a profundidad. Hay algo sí oculto en esta relación, pero más temprano que tarde tú lo vas a esclarecer. Bueno, en un futuro más bien cercano a esta relación, mira, llega un bajonazo bastante fuerte, bastante serio, por problemas relacionados, sí, entre ustedes, pero se van a involucrar también personas de la familia de ustedes, personas que no han estado de acuerdo en esta relación. Y mira, la situación se va a poner, sí, color de hormiga brava. Si tú quieres que tu relación funcione, si tú quieres estar con esta persona realmente, yo te digo que este es el momento de actuar, de poner un precedente, de mirar qué es lo que realmente está sucediendo con esta persona con la cual tú estás o contigo. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo y no importa si tú estás en contacto cero. Bueno, también me dicen las cartas que es momento de hablar y de aclarar muchísimas cosas entre ustedes dos. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Mira, te dicen las cartas, tus angelitos, que no olvides los sueños que tú has tenido. Tal vez estás dejando aparte todo lo que es para ti tu realización personal por complacer a otra persona, por estar con otras personas, por darles contentillo, decimos acá, a otras personas, y te estás olvidando de tus sueños, de tus proyectos. Nunca lo hagas. La persona o las personas que quieren estar a tu lado van a respetarte y van a ser amigos tuyos y van a ser cómplices tuyos en lo que tú quieras. Recuerda que la clave es, si tú no le haces daño a nadie, no te haces daño a ti mismo, bueno, todo es valedero. Con amor, con respeto, con sabiduría, todo se puede en esta vida definitivamente. Con tu pareja te hace falta más compenetración, ser más amigos, ser más cómplices el uno con el otro, decirse la verdad. Les hace falta como cierto grado de lealtad. No te digo fidelidad, te digo lealtad. ¿Listo? Tú estás como muy confundido, muy confundida en esta relación. Yo te digo que es momento de que tú averigües e investigues cuáles son los rasgos
de esta persona, y si tiene la posibilidad de consultar a un psicólogo o a una psicóloga, hazlo ya mismo, ¿listo? Porque tal vez te estás enfrentando, no sé, a vivir una situación bastante compleja y lo estás haciendo como en tus propias fuerzas, y es de esa manera, no es en este preciso momento, ¿listo? Es momento de que realmente te vayas por la base, a lo profundo, no irse por las ramas definitivamente, ¿listo? Mira, te digo que hay una mujer alrededor tuyo, es una persona que no te quiere ver bien, es una persona que realmente no te quiere absolutamente para nada y no quiere lo mejor para ti. Bueno, fíjate bien si ese odio, si esa envidia está afectando realmente todos los aspectos de tu vida, no solamente esta relación que tú tienes con esta persona, sino que como que ha sido un patrón para ti definitivamente. Al parecer tú estás queriendo luchar en tus propias fuerzas. No lo hagas, ya has luchado, ya te has dado cuenta de que no puedes solucionar esto sola. Bueno, busca ayuda profesional de psicólogo, psicóloga, psiquiatra, consejero espiritual, consejero de parejas. También puedes buscar en internet algo así como constelaciones familiares, Reiki, bueno, muchísimas cosas que hay en este momento como alternativas para que tú puedas solucionar esta cuestión del amor que tú tienes, porque ya te das cuenta que es como un patrón, ¿ya? Y si es un patrón, no es tu culpa lo que suceda, pero sí es tu responsabilidad buscar ayuda para que esto no siga sucediendo contigo y con las generaciones futuras. Bueno, si quieres escribir una palabra de poder para esta relación, puedes escribir yo soy fuerza, yo soy sabiduría, yo soy amor. ¿Listo? Me amo a mí mismo y triunfo y salgo adelante. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.